Hola Josh. ¿Crees que Seher hará lo que dice Kanaan? ¿Dejará a Yaman? ¿Podrá Yaman hacer que Naomi hable? Recuerda activar las notificaciones, ver y disfrutar tus videos. Veamos qué pasó en el nuevo episodio. Seher esperó los resultados en el jardín del hospital. A ver qué es esta medicina. Dios nos ayude. Si necesitamos saber algo, sácala y sonó el teléfono. Llamó al médico de Yaman. Yaman quería investigar la enfermedad. Hicieron varias pruebas en mi hígado. Yaman dijo que detecté una sustancia en mi sangre que era dañina para mi hígado y alguien podría haberla mezclado con su comida o agua. Seher se sorprendió y dijo que esto es algo terrible, repórtamelo de inmediato. Aitan llamó a cenar a Sara, pero no recibió respuesta. Sara hizo las maletas y salió de la casa. Se llevó tanto como a uno de mis hijos, al otro lo perdí con mis propias manos, me quedé solo. Aitan informó de inmediato a Duigu. La emoción despertó y Volkan quería estar con él, pero no se dio por vencido, no vio a Ali en su camino. Ali había adivinado a dónde iba Sara. Seher fue a ver a su antiguo médico. Él dijo, te traje unos resultados, se encontró una sustancia en la sangre en el parche, como no te diste cuenta. Tal vez podríamos haberlo evitado antes. Hablé con el doctor Yaman Bey, los informes se veían bien, pero cuando de repente se desmayó, lo hice de nuevo, y en ese momento me di cuenta de que alguien había cambiado el informe y dijo que no debía presentar a la señora Kanaan. Seher, no entiendo lo que dijo la señora Kanaan. El doctor Yaman dijo que su padre murió de la misma enfermedad y quería continuar el tratamiento en casa. Seher se dio cuenta en ese momento que Kanaan había envenenado a Yaman. Dijo que no había nadie más en la mansión para hacerle eso a Yamana, solo Kanaan. Duigu buscó ansiosamente a Sara. Se detuvo abruptamente y comenzó a llorar. Su teléfono sonó, era Ali. Duigu dijo, encontré a tu madre, publica, ven aquí. Seher ahora entendió lo que Yaman estaba pensando sobre Kanaan. Era como si Yaman hubiera adivinado lo que había hecho Kanaan. De repente, también se acordó de Naomi. Se desmayó frente a Seher en la calle. Seher era el mismo hombre, la convirtió en un veneno, ¿por qué haría eso? Ella envenenó a su propio hijo con sus propias manos, todo es su culpa, dijo enojada. Seher abrió el corazón de Ali. Dijo que después de Yasemin, no quería perder a Duigu. La emoción ha llegado. Ali te dijo que no te preocuparas, yo le dije que volviera a casa, pero necesita saber de ti. Duigu le agradeció, pero Ali todavía estaba ofendido. Sara todavía estaba en estado de shock. Dijo por qué una persona envenenaría a su propio hijo. ¿Es realmente solo para salvar a Yaman? En ese momento, la enfermera trajo los resultados del laboratorio y apareció el mismo artículo en ese informe. Dijo que pagarías todo y te irías. En ese momento, el doctor Kanaan escuchó lo que Seher tenía que decir. Volkan le ofreció a Duigu salir, pero Duigu se negó. Yaman y Nedim encontraron el lugar de Naomi y comenzaron a buscarlo. En ese momento, Yaman lo vio en la calle y comenzó a seguirlo. Naomi comenzó a disparar un arma, pero eso tampoco detuvo a Yaman. Volkan siempre estuvo interesado en Duigu, pero la mente de Duigu permaneció en Ali. Ella comenzó a llorar. Duigu no pudo soportarlo y se tiró. Yaman finalmente atrapó a Naomi y comenzó a golpearlo. Tú eres el que me golpeó y salió corriendo, dime, ¿quién eres, hombre? El que me pidió que me muriera, el que gritó. Naomi no aguantó, te digo, no les disparó a todos. Cuando llegó Volkan, Ali no estaba presente en Duigu, estaba enojado nuevamente. Pero Ali y Duigu no estaba con él. Extrañaba mucho la amistad de Ali. ¿Cómo te perdí?, pensó. En ese momento, Ali se le acercó, dijo que estaba aquí y abrazó a Duigu. Volkan también los estaba siguiendo en secreto. Kanaan le gritó a Fikret. Me preguntaba qué dijo el ángel. Gracias a Dios Fikret Melek dijo que lo estaba haciendo muy bien. Kanaan, ¿cuándo volverás? Yaman y Seher tienen problemas esta vez y dicen que tienes que venir. Seher irrumpió en la casa, luciendo muy enojado. Entró en la habitación de Kanaan. Kanaan dijo, bienvenida, hija mía, Seher. Seher lo abofeteó, no se detuvo, tiró. Eres una bestia terrible, dijo, y golpeó de nuevo. Estabas enviando a casa al hombre que te aceptó, la comida que comiste, estabas enviando a la muerte, eres una serpiente venenosa, estabas esperando en nuestro mal momento para soltar tu veneno, aprendí todo, sabía que estabas envenenado. Tu parche, aprendí que no es cáncer, ¿cómo puedes hacer eso? ¿Cómo una madre puede enviar a su bebé?, dijo. ¿Crees que Kanaan es suficiente? ¿Crees que me importa?
Fia Yaman ha estado caminando alrededor de mis piernas desde que nacieron. Me detuvieron de todo. ¿Por qué duele? Mansión, si te dijera que no tengo cáncer, no tuve más remedio que enfermarlo, me necesitará para vivir, me deberá la vida y luego obtendré todo lo que quiero de él, dijo. Ser dijo que tu único problema era el dinero. Kanan dijo que esta propiedad será toda mía con el tiempo. Ser dijo que le iba a contar todo. Kanan dijo, no puedes saberlo, porque su supervivencia depende de mí. Ahí está Ser Feki, él te arrojará, dijo Yaman. En ese momento sonó el teléfono. Llamó un médico inteligente del cerebro. El estado del cerebro inteligente no es nada bueno, desafortunadamente, incluso si sobrevive, no donará. Dijo que era imposible de hacer. Kanan dijo, ¿qué le pasó a Feki? Si algo le pasó a Feki, tu esposo solo tiene una oportunidad y hará lo que yo quiera, dirás que ya no lo amas y luego dejarás esta mansión. Ser dijo lo que dijiste, chantajeándome para que saliera de la mansión. Ser dijo que no, eso es estúpido, eso no puede ser real. Kanan dijo que su fortuna debería ser mía. Ser dijo que no, nunca lo haré, no dejaré a Yaman ni no me iré. ¿Sabes? Entonces puedes enterrarla con las manos vacías, dijo Kanan. Fual los escuchó en la puerta y estaba muy feliz. Ser dijo, si le hago esto a Yaman, será destruido, incluso si está vivo, no será diferente de los muertos. Kanan dijo, no te preocupes, ella tiene una madre, yo cuidaré de mi hijo ahora, no creas que eres indispensable. Dijo lo que le pasaría a Ser Yusuf, no puedo dejarlo. Kanan dijo, de todos modos, puedes seguirlo cuando quieras, la custodia compartida. Sara no podía creerlo. Él le dijo, no puedes ser el asesino de tu hijo, incluso si no quieres, no puedes hacer un pedazo de tu alma. Kanan dijo que si tuviera piedad, no hubiera dejado a mis hijos y ten por seguro que le haré a Yaman lo que le hice a su padre, lo dejarás porque está enfermo. Ser dijo, ¿cómo puedo hacerlo? No sabes que voy a morir por ella. Enajenarás a Kanan con tus palabras y obras, piensa en el tiempo hasta el anochecer, te levantarás y dirás que sí, o Yaman morirá en 2 meses, si le dices algo a alguien, este será el fin de Yaman. Ten eso en mente. Fual entró y luego abrazó a Kanan por dentro. No tenía ninguna esperanza de lo que dijiste que hiciste, pero lo hiciste, dijo. Kanan dijo, tienes suerte de trabajar con alguien como yo. Fual dijo, vamos, cuéntame todo, ¿de qué hablaste? Kanan comenzó a explicar. Dijo que me despediría si no hubiera hecho el trabajo de Feki en el último minuto. Fual dijo que no pudiste convencer al doctor. Kanan dijo, te convencí a mi manera. Kanan chantajeó al médico. Fual dijo, no puedo creer que hagas que el diablo use tus zapatos en la espalda, pero si Ser no acepta tu oferta, dijo. Kanan dijo. Encontrará una salida, que rechaza al principio, pero luego se levanta. Fual finalmente dijo que Yaman será mío, enfrentémonos juntos al suburbio de Ser la próxima vez. Ella dijo, tal vez Ser venga a hablar contigo, puedes contarme todo. Ser estaba pensando qué hacer, estaba muy molesta, no podía creer que Kanan fuera tan mala persona. Yaman, por otro lado, trató de hacer hablar a Negmi, sin darse cuenta. Hemos llegado al final de esta sección. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más videos. Gracias por mirarnos. Cuídate. Nos vemos en otros videos. Adiós, adiós.